1992 es el peor año para la democracia en Venezuela. 2 intentos de golpe de Estado han sacudido la nación. ¿Pero qué pasó entre el 2 de febrero y el 27 de noviembre? Acompáñanos a conocer los acontecimientos nunca antes revelados a nivel político, civil y militar en el país, que alguna vez fue símbolo de estabilidad democrática y bonanza petrolera. Así comenzamos. 4 de febrero de 1992. Al amanecer, el golpe de Estado liderado por el para entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías ha fracasado. Decenas de militares y civiles muertos y heridos ingresan en los diferentes hospitales de Caracas. Pérez se instaló en Miraflores para instalar un consejo de ministros. Cerca de la medianoche, Pérez se dirigió a la nación, haciendo otro mensaje hacia las 5 a.m. El mandatario nacional decretó la suspensión de las garantías constitucionales, la cual tenía que ser discutida por el Congreso al día siguiente, y rindió homenaje a los militares abatidos, defendiendo el Palacio Presidencial. Tenemos que lamentar, y quiero leerlo para que quede en el recuerdo de los venezolanos, los 7 muertos y los 24 heridos de la Guardia de Honor en este tan infeliz, tan innecesario, tan inútil, tan infame atentado contra la dignidad nacional. Murieron en el Palacio de Miraflores el cabo segundo Elio José Gamboa, el guardia de honor Miguel Escalón Arriechi, el guardia de honor Jesús Alberto González. En la casona, el capitán ejército Jesús Alberto Santiago Carmona, el subteniente ejército Fernando José Cabrera Landaeta, el guardia nacional Davis Peña Juárez, el guardia nacional Julio Peña Labrador. Para sus familiares, para todos y para el pueblo venezolano, mi conmovida palabra de condolencia y mi compromiso de no olvidar nunca estos nombres de estos héroes que luchan porque todos los venezolanos tengamos paz, democracia y dignidad. El Museo Militar se esconde el cabecilla de la insurrección, quien es llamado por el para entonces ministro de la Defensa Ochoa Antich, el cual informa la situación y que hay aviones listos para bombardear los tanques y centros de mando que aún quedan insurrectos. Al ver fracasados sus planes, Chávez se rinde, pero el ministro autoriza que salga en vivo en televisión abierta, cuando la orden era que saliera a través de una grabación. Rodeado por oficiales y tras rendirse, pronuncia un mensaje que quedará marcado en la memoria colectiva. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente. Ese por ahora es interpretado por muchos como una promesa de que planeaba otro golpe de Estado. Comenzaba así la época más oscura de la historia en Venezuela. El golpe del 4 de febrero sacude las estructuras políticas del país. En el Congreso Nacional, la oposición y algunos sectores oficialistas exigen explicaciones. Los debates son tensos y las acusaciones vuelan. Se responsabiliza a Carlos Andrés Pérez no solo de la crisis económica, sino también de generar el clima de descontento que permitió la insurrección. Pérez, sin embargo, se mantiene firme en su discurso. Hemos defendido la democracia. Este es un país que no tolerará la subversión. 5 de febrero se convocó a una sesión bicameral extraordinaria en el Congreso, con el propósito de presentar a la consideración del Poder Legislativo. Uno de los políticos más infames y que tomó crédito político fue el senador vitalicio y expresidente Rafael Caldera, que por envidias y orgullo
intentaba desestabilizar la democracia, haciéndose eco y defendiendo a los golpistas que habían tomado las armas de la República para atentar contra ella. Critica la situación del país y desestima la interpretación de magnicidio que defendía Pérez cuando las pruebas daban parte clara de las intenciones de los golpistas. Afirmar que el propósito de la sublevación fue asesinar al presidente de la República es muy grave. Por lo demás, se me hace difícil entender que para realizar un asesinato, así sea de un jefe de Estado, rodeado de todas las garantías y de todas las protecciones que su alta condición le da, haya necesidad de ocupar aeropuertos, pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente sin darse cuenta de aquello en que se estaban metiendo. Hay un entorno, hay un mar de fondo, hay una situación grave en el país y si esa situación no se enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones. Este discurso lo catapulta a la presidencia de la República, pero degenera aún más la frágil democracia de ese país. Pero otros políticos advirtieron lo que se venía en el país, como si de profecías se trataran. Uno de ellos fue el diputado David Morales Bello, quien describe la situación y advierte las consecuencias y planes de destrucción del país. Sorprende que una mente con tanta experiencia política como la del doctor Rafael Caldera se deje abrazar por la duda y plantee desde esta misma tribuna su no convencimiento acerca de que los golpistas persiguieran asesinar al presidente de la República. Pérez, quien también comprende lo que está viviendo el país tras años de lucha contra la guerrilla y grupos de izquierda radicales, intenta poner en orden el gobierno. Pero en medio de la tensión política, las calles también se convierten en un termómetro del descontento. Sectores populares que inicialmente veían a Pérez como un símbolo de modernización, ahora lo ven como el arquitecto de una política económica que profundizó la pobreza. Aunque es sabido que las medidas del Gran Viraje eran las correctas para estabilizar la economía del país. Tras rendirse, Hugo Chávez es enviado al cuartel San Carlos de Caracas y posteriormente a la cárcel de Yare, un centro de máxima seguridad, pero con todas las comodidades de un hotel, pues tenían un itinerario en la cual destacaba leer libros, visitas, juegos de mesa, deportes, ver televisión e incluso cariñosas. Aprovechando las laxas medidas de seguridad, Chávez junto a otros oficiales planean el segundo golpe de Estado. 2 semanas de la intentona, el Tribunal Militar II de Primera Instancia Permanente de Caracas anunció que había 133 oficiales, entre los cuales 24 fueron acusados de dirigir la rebelión y el resto de ser adherentes, y 967 soldados sometidos a investigación. A medida que el sol se eleva sobre Caracas, el descontento social acrecienta a la población. La situación política se fragmenta y el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez enfrenta una oposición cada vez más organizada. Las Fuerzas Armadas, en su mayoría leales a la Constitución, se ven atrapadas en esta maraña de lealtades divididas. Algunos sectores del ejército, impulsados por un sentido de insatisfacción y la promesa de un cambio, comienzan a cuestionar la autoridad del gobierno. La atmósfera es de desconfianza. Los rumores sobre un posible levantamiento circulan entre los militares, generando una sensación de inminente inestabilidad. Ya para el 5 de julio, muchos oficiales no son ascendidos, muchos por sospecha de estar involucrados en el intento de golpe del 4 de febrero, otros por no pasar los cursos de Estado Mayor. Esto acrecienta el resentimiento de muchos de ellos, lo cual comienza a decidirse por deponer al presidente. La clase media que había disfrutado de ciertos privilegios en épocas anteriores, comienza a sentir el peso de la crisis, provocada principalmente por la baja de los precios del petróleo y una continua sensación de corrupción en varios niveles del Estado. Grupos de estudiantes, trabajadores y sectores de la población se organizan para expresar su descontento.
Las universidades se convierten en centros de adoctrinamiento de izquierda y los jóvenes, con su energía y determinación, ocupan las calles alzando sus voces en contra de un sistema que perciben como injusto. La represión se intensifica y los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad se vuelven más frecuentes. Los sectores más radicales de la oposición comienzan a prepararse para nuevas acciones y se intensifican las especulaciones sobre un posible nuevo movimiento militar. La desconfianza entre el gobierno y las Fuerzas Armadas se hace evidente, y los rumores de un inminente levantamiento resuenan en los pasillos del poder. La situación política se vuelve aún más compleja cuando en medio de la crisis surgen nuevos partidos políticos y movimientos sociales como el Partido Convergencia de Rafael Caldera que buscan canalizar el descontento popular. Los partidos políticos, así como la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, y Fedecámaras, apoyaron el sistema democrático. Días previos al 27 de noviembre, se llevan a cabo reuniones secretas entre oficiales militares y el líder Hugo Chávez, que aún se mantiene detenido. Se discuten estrategias y surgen nuevas alianzas. La atmósfera se vuelve electrificante y el país parece estar al borde de un cambio radical. Las viejas estructuras de poder están siendo desafiadas y la posibilidad de un nuevo rumbo se presenta. Es aquí donde comienza a gestarse una segunda conspiración, aunque en un entorno de reclusión, Chávez y sus aliados utilizan todas las herramientas a su disposición para reorganizarse. 9 meses después del primer golpe fallido, el 27 de noviembre de 1992, una segunda rebelión militar sacude al país. Esta vez es liderada por otro grupo de oficiales inspirados y orquestados por el movimiento que Chávez había iniciado. Aunque el teniente coronel está tras las rejas, su figura sigue siendo un catalizador del descontento. Esta insurrección es más violenta. Los golpistas cuentan con apoyo aéreo. Aviones militares sobrevuelan Caracas, bombardean instalaciones estratégicas y lanzan panfletos llamando al pueblo a sumarse al levantamiento. El caos se apodera de la capital, pero una vez más, el gobierno de Carlos Andrés Pérez logra resistir. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas leales, la insurrección es sofocada en cuestión de horas. Año 1992 deja a Carlos Andrés Pérez en una posición política extremadamente debilitada. Aunque logra mantenerse en el poder, su gobierno está en crisis. La presión social, el rechazo de amplios sectores políticos y las crecientes acusaciones de corrupción erosionan su liderazgo. Ahora te pregunto, ¿cómo compararías la situación crítica de 1992 con la crisis actual del país? ¿Realmente han habido mejorías? Queremos saber tu opinión en los comentarios. Para algunos, 1992 fue el preámbulo de una revolución y para muchos otros, fue el comienzo de un largo periodo de polarización, conflicto político y mucha corrupción. Si quieres saber más sobre los intentos de golpe de Estado del 4 de febrero y el 27 de noviembre, aquí te recomendamos estos dos videos que explican a detalle todo lo sucedido en estas dos intentonas golpistas. Apoyarnos con un like para seguir creciendo y comparte este video con tus amigos. Esto es Militorias, Historia y Fuerzas Militares.